Hola a todos, gente linda. Bienvenidos a Cine Mágico, su canal favorito de cine. No olviden suscribirse y darle like a este video para apoyar el canal y ver más contenido como este. Empecemos. Hoy vamos a hablar de American Med 2017. Barry Seal, un piloto de TUE con una vida aparentemente monótona y un anhelo de emociones fuertes, se encontraba insatisfecho con su rutina diaria. Su trabajo como piloto comercial, aunque estable, no le ofrecía la adrenalina que buscaba. Este descontento, esta sed de aventura, lo llevó a buscar algo más, algo que le diera un sentido de propósito y excitación que su vida actual no le proporcionaba. Fue esta insatisfacción la que lo abrió a oportunidades clandestinas, a propuestas que, en un principio, podrían haber parecido arriesgadas, pero que, en su búsqueda de una vida más plena y emocionante, le parecieron atractivas. Su talento como piloto, su precisión y destreza en los controles, fueron elementos clave que lo catapultaron a una trayectoria inesperada, una trayectoria que se apartaría considerablemente de la vida convencional que llevaba hasta entonces. Su ambición, combinada con sus capacidades como piloto, lo posicionaron para un ascenso vertiginoso, aunque peligroso, en un mundo de secretos y grandes riesgos. Este deseo de trascender su realidad, de escapar de la monotonía, será el motor que impulsará sus decisiones en el futuro. La oportunidad llegó a través de la CIA, quienes, necesitando un piloto con sus habilidades, lo reclutaron para realizar vuelos de reconocimiento en Centroamérica. Inicialmente, la misión consistía en la recolección de información de inteligencia, un trabajo que, aunque encubierto y con un halo de misterio,
aún no se acercaba a la escala de las aventuras que estaban por venir. Sin embargo, este primer contacto con el mundo clandestino le abrió las puertas a un negocio mucho más lucrativo, el tráfico de cocaína. La facilidad con la que podía navegar por los cielos, evadiendo la vigilancia, y su experiencia en rutas aéreas, le permitieron rápidamente convertirse en un activo valioso para el cartel de Medellín. La combinación de su destreza como piloto, su capacidad de improvisación y, sobre todo, su ambición desmedida, lo convirtieron en una pieza fundamental en la red de contrabando. El dinero empezó a fluir, y con él, un estilo de vida opulento y extravagante. Barry Seal, el piloto insatisfecho, se transformó en un magnate del narcotráfico, construyendo un imperio basado en la discreción y la eficiencia de sus operaciones aéreas. La falta de escrúpulos y la ambición fueron sus principales motores en esta nueva etapa, marcando un cambio radical en su carrera y en su vida personal. La vida de Barry Seal se convirtió en una peligrosa danza entre la riqueza, el poder y la constante amenaza de la captura. Su colaboración con la CIA, inicialmente enfocada en la inteligencia, se entrelazó peligrosamente con su participación en el lucrativo negocio de la droga. La agencia, en su búsqueda de información estratégica, se beneficiaba de sus servicios, mientras que Barry, por su parte, operaba en una zona gris, utilizando la protección, o al menos la tolerancia, de la CIA como un escudo contra las autoridades. Sin embargo, esta relación ambigua estaba llena de riesgos. La doble moral de la agencia era evidente. Barry era una herramienta desechable, una pieza en un tablero mucho más grande, donde sus intereses personales pasaban a un segundo plano frente a las necesidades de la CIA. La paranoia se convirtió en su compañera constante, la incertidumbre sobre quién le era leal y quién no. La línea entre la legalidad y la ilegalidad se volvió borrosa, y Barry se movía en un laberinto de mentiras y secretos, con la constante amenaza de la traición tanto por parte de la CIA como del cartel de Medellín. Su enorme fortuna, producto de sus actividades ilegales, solo añadía un elemento más de complejidad y peligro a su vida. El lujo y el éxito se convirtieron en una máscara que ocultaba la precariedad de su situación. El éxito de Barry Seal, sin embargo, fue efímero. Su audacia y su creciente fortuna llamaron la atención de la DEA, dando inicio a una implacable persecución. La red de mentiras que había tejido con tanto cuidado empezó a desmoronarse. La CIA, que había tolerado sus actividades hasta cierto punto, comenzó a distanciarse, dejando a Barry cada vez más expuesto y vulnerable. La confianza ciega en su propia capacidad para manipular la situación, su ingenio y su habilidad para eludir a las autoridades, resultó ser una falsa sensación de seguridad. La creciente presión de la DEA, la incertidumbre de su relación con la CIA y las amenazas latentes del cartel de Medellín, lo llevaron a un punto de no retorno. Su estilo de vida extravagante, lejos de ser un símbolo de triunfo, se convirtió en un faro que atraía la atención indeseada. El imperio que había construido con tanto esfuerzo comenzó a desintegrarse, pieza por pieza, como un castillo de naipes ante la fuerza implacable de la ley y las consecuencias inevitables de sus acciones. Su ambición desmedida, que en un principio lo había impulsado al éxito, terminó por ser su perdición. El final de la historia de Barry Seal fue inevitable, una consecuencia lógica de sus decisiones arriesgadas y de su vida en el límite. Su arresto, después de un periodo de huida desesperada, marcó el fin de su imperio y de su estilo de vida extravagante. La traición, tanto por parte de antiguos aliados como de aquellos en quienes confiaba ciegamente, selló su destino. La condena, una sentencia implacable por sus crímenes, representó el trágico epílogo de una vida llena de aventuras, riqueza y peligros. American Made no presenta a Barry Seal como un héroe, sino como un personaje complejo y fascinante, un hombre impulsado por la ambición y la búsqueda de una vida emocionante, aunque a costa de la legalidad y la moral. Su historia, contada con un tono que oscila entre el drama y la comedia negra, sirve como una advertencia sobre las consecuencias del afán de poder y la peligrosa colaboración con entidades poderosas y corruptas. A pesar de su final trágico, la película deja una huella imborrable, recordándonos la fragilidad del éxito construido sobre cimientos inestables y la implacable justicia que espera a aquellos que se atreven a desafiar la ley. Su legado queda como un recordatorio de la ambición desmesurada y sus devastadoras consecuencias. La película concluye con la captura de Barry Seal,
tras un periodo de intensa persecución por parte de la DEA. Su arresto, lejos de ser un enfrentamiento épico, se presenta como un desenlace casi anticlimático, la culminación inevitable de un juego de gato y ratón que había durado demasiado. Tras su detención, la colaboración con la CIA, que en su momento le había brindado cierto grado de protección, se desvanece completamente, dejándolo completamente solo para enfrentar las consecuencias de sus actos. La traición, un elemento recurrente en su vida, se manifiesta con total crudeza en este momento final, acentuando la soledad y el abandono en que se encuentra. Su extensa fortuna, acumulada a través de años de actividades ilegales, no puede comprarle la libertad ni la inmunidad que anhelaba. La justicia, implacable y eficiente, lo alcanza finalmente, poniendo punto final a una vida llena de riesgos calculados y éxitos efímeros. La caída de Barry Seal es un ejemplo de cómo la ambición desmedida, aunada a la confianza excesiva en las propias habilidades y la subestimación de los riesgos, puede llevar a una destrucción total. Su historia, narrada con un toque de ironía y un cierto dejo de melancolía, deja al espectador con una sensación de tristeza por la pérdida de una figura tan compleja y contradictoria. La película no glorifica las acciones de Barry Seal, sino que presenta un retrato complejo y matizado de un hombre atrapado en una red de circunstancias que lo llevaron a una vida de excesos y peligros. Su inteligencia y habilidades de vuelo fueron utilizadas por la CIA para sus propios fines, mientras que al mismo tiempo se beneficiaba del lucrativo negocio del narcotráfico, creando una situación ambigua donde la línea entre el bien y el mal se difumina constantemente. El estilo de vida extravagante que adoptó, con mansiones lujosas y un gasto desenfrenado, no es presentado como un símbolo de éxito, sino más bien como una consecuencia de su peligrosa trayectoria y una manifestación de su naturaleza impulsiva. El final, aunque predecible, no carece de cierta ironía. La caída de Barry Seal no es solo el resultado de la implacable persecución de la DEA, sino también la consecuencia inevitable de sus propias decisiones, de su confianza excesiva en su ingenio y de su capacidad para jugar con fuego sin quemarse. La película, en última instancia, nos deja con una reflexión sobre las consecuencias de la ambición desmedida y la fragilidad de la fortuna construida sobre cimientos inestables. La película concluye mostrando el juicio y la posterior condena de Barry Seal. A pesar de su colaboración con la CIA, que se revela como una relación oportunista y sin escrúpulos por parte de la agencia, no recibe clemencia. Sus años de engaños, su participación en el tráfico de drogas a gran escala y la acumulación de una fortuna ilícita lo condenan a una larga pena de prisión. Su caída es, por lo tanto, una mezcla de factores: la implacable persecución de la DEA, la traición de sus aliados, la falta de apoyo de la CIA y, sobre todo, sus propias decisiones erróneas. La película no idealiza a Barry Seal, muestra sus defectos, su ambición desmedida y su falta de juicio, a la vez que destaca su ingenio y sus habilidades excepcionales. El final, aunque trágico, resulta ser una consecuencia lógica de las acciones del protagonista, un recordatorio de que incluso la audacia y la astucia tienen límites cuando se enfrentan a la justicia y a las fuerzas más poderosas. La ironía final reside en la fragilidad de su aparentemente indestructible imperio, construido sobre engaños y operaciones ilegales, que se derrumba con la misma rapidez con que se levantó. La película finaliza mostrando la vida de Barry Seal en prisión, un contraste brutal con la opulencia y el lujo que caracterizaron sus años de gloria. Su arresto, lejos de ser un momento de heroísmo o de resistencia, se presenta como una culminación inevitable de su arriesgada trayectoria. Su historia, contada con un tono que oscila entre la comedia negra y el drama, sirve como una advertencia sobre la ambición desmedida y las consecuencias de una vida regida por la ilegalidad. No hay redención ni escape para Barry Seal, su final es una consecuencia lógica de sus decisiones, un recordatorio de que incluso el más astuto y hábil puede caer bajo el peso de sus propias acciones. El último plano de la película, mostrando la celda de Barry, deja una profunda sensación de melancolía y un amargo sabor de realidad, el éxito efímero y el inevitable precio que se paga por desafiar la ley. La historia de Barry Seal, aunque trágica, no deja de ser fascinante, un ejemplo extremo de cómo la búsqueda desenfrenada de riqueza y poder puede llevar a la ruina total. La película continúa mostrando la expansión exponencial del negocio de Barry Seal.
Ya no se limita a vuelos de reconocimiento, su operación se convierte en una compleja red de transporte de cocaína a gran escala, desde Colombia hasta Estados Unidos. Utiliza su ingenio y conocimiento de las rutas aéreas para evadir la vigilancia de las autoridades, creando una logística sofisticada que le permite transportar toneladas de cocaína con una eficiencia asombrosa. Su fortuna crece de manera desmesurada, transformando su vida en una muestra de opulencia y lujo extremo. Compra varias propiedades, incluyendo una mansión suntuosa, llena de lujos y comodidades, un reflejo tangible de su éxito ilícito. Sin embargo, esta riqueza y el estilo de vida extravagante que lleva, se convierten también en un foco de atención para las autoridades, sembrando las semillas de su propia destrucción. Su ambición, lejos de disminuir, se incrementa con cada envío exitoso, alimentando su peligrosa carrera y atrayendo la atención no deseada de organismos de control como la DEA. Su habilidad como piloto y su red de contactos lo mantienen en la cima, por ahora, pero la amenaza de ser descubierto se hace cada vez más latente. Su vida se convierte en una constante carrera contra el tiempo y la justicia, un juego arriesgado donde la suerte parece estar de su lado, aunque solo por un tiempo. La película muestra cómo la creciente riqueza y el estilo de vida ostentoso de Barry atraen la atención no deseada de la DEA. Su operación, antes eficiente y discreta, comienza a mostrar fisuras. La paranoia se apodera de él, la desconfianza hacia sus colaboradores y la constante amenaza de ser descubierto lo sumergen en un estado de ansiedad permanente. A pesar de su ingenio y su capacidad para evadir a las autoridades, la red de mentiras que ha tejido comienza a deshilacharse. La presión de la DEA se intensifica, la vigilancia se vuelve más rigurosa y el riesgo de ser atrapado aumenta exponencialmente. Su relación con la CIA, inicialmente una fuente de protección, se torna cada vez más ambigua y precaria. La agencia, al percibir el creciente riesgo, comienza a distanciarse, dejando a Barry cada vez más solo y vulnerable ante la inminente tormenta. La fortuna acumulada, que en un principio le proporcionaba una sensación de seguridad y poder, ahora se convierte en una pesada carga, atrayendo la atención de los enemigos y multiplicando los peligros. La vida de Barry Seal se transforma en una constante lucha por la supervivencia, un juego de gato y ratón donde el final parece inevitable. La película profundiza en la compleja relación de Barry con la CIA. Inicialmente, la agencia lo utiliza para misiones de reconocimiento, proporcionándole una tapadera para sus actividades ilegales. Sin embargo, a medida que la operación de contrabando crece, la CIA se muestra cada vez más ambivalente, oscilando entre la colaboración tácita y el distanciamiento. Barry se convierte en una herramienta útil pero desechable, un activo valioso mientras le sea conveniente a la agencia. La doble moral de la CIA queda en evidencia, mostrando cómo utiliza a Barry para sus propios fines, sin importar las consecuencias para él. Esta situación genera en Barry una constante sensación de incertidumbre, una paranoia que lo persigue a medida que la red de mentiras que lo rodea se hace cada vez más intrincada. El peligro no solo proviene de la DEA, sino también de la misma agencia que en un principio lo protegió. Barry se encuentra atrapado en una red de intereses contradictorios, donde la confianza es un lujo que ya no puede permitirse. Su lealtad se pone constantemente a prueba, y la línea entre aliado y enemigo se difumina cada vez más. La tensión y el peligro crecen a medida que la trama avanza, acentuando la precariedad de su situación y la inevitable caída que se avecina. La película muestra la progresiva erosión de la relación entre Barry y la CIA. Mientras la agencia inicialmente se beneficia de sus servicios de transporte de cocaína, justificándolo bajo el pretexto de la lucha contra el comunismo y la recolección de inteligencia, la creciente presión de la DEA y el escándalo público que amenazan con desvelar sus actividades ilegales obligan a la CIA a tomar distancia. Barry, inicialmente protegido por su colaboración con la agencia, se ve abandonado a su suerte. La CIA, en su afán por proteger su propia imagen y evitar responsabilidades, deja caer a Barry como un peso muerto, sacrificando su bienestar en aras de su propia supervivencia política. Esta traición, aunque implícita y sin una declaración explícita de abandono, resulta devastadora para Barry, quien se da cuenta de que ha sido utilizado y descartado sin miramientos. La ausencia de apoyo de la CIA lo deja completamente expuesto ante la furia de la DEA y las amenazas del cartel de Medellín,
acentuando su soledad y desesperación en los momentos finales de su carrera ilícita. La traición de la CIA, lejos de ser un evento único, se convierte en un reflejo de la naturaleza cínica y oportunista de las relaciones de poder que operaban tras bambalinas. La película culmina con el juicio y la posterior condena de Barry Seal. A pesar de su colaboración con la CIA, la agencia no interviene en su defensa, dejando a Barry completamente solo para afrontar las consecuencias de sus actos. El juicio se centra en las pruebas irrefutables de su participación en el tráfico de cocaína a gran escala, exponiendo la magnitud de sus operaciones y la cuantía de su fortuna ilícita. La condena es inevitable, una sentencia que refleja la gravedad de sus crímenes y el daño causado. La colaboración con la CIA, lejos de ser un argumento a su favor, se presenta como un factor más dentro de la compleja trama de ilegalidades en la que Barry estuvo involucrado. El final no ofrece redención, ni siquiera un atisbo de esperanza. Barry Seal paga el precio de sus ambiciones, una consecuencia directa de sus arriesgadas decisiones y de su confianza ciega en su propio ingenio. La película cierra con una imagen potente, la soledad de un hombre que lo tuvo todo y que, al final, lo perdió absolutamente todo. La justicia, inexorable, lo ha alcanzado. Su historia sirve como una advertencia sobre las consecuencias de la ambición desmedida y la colaboración con entidades poderosas y corruptas. La película finaliza con una escena en la prisión donde Barry Seal cumple su condena. El contraste es brutal, la celda austera y fría se opone diametralmente a la opulencia y el lujo que marcaron sus años como narcotraficante. Este final, lejos de ser un cierre dramático o una escena de escape, es una imagen de profunda soledad y arrepentimiento implícito. La ausencia de cualquier gesto de heroísmo o resistencia acentúa la vulnerabilidad de un hombre que una vez controló un imperio y que ahora se encuentra reducido a la insignificancia. No hay música épica ni un discurso final, solo el silencio que envuelve a Barry Seal en su cautiverio. La cámara se enfoca en su rostro, dejando al espectador interpretar la mezcla de emociones que cegaramente lo embargan, la tristeza, la resignación, la frustración quizás, o incluso un atisbo de arrepentimiento por una vida llena de riesgos, excesos y, al final, una inevitable caída. La película deja un mensaje ambiguo, no glorifica su vida ni lo condena de manera explícita, sino que simplemente presenta la trágica realidad de sus consecuencias. Su historia queda como una advertencia, un recordatorio silencioso de las consecuencias de la ambición sin límites y de los peligros inherentes a una vida fuera de la ley. El último plano, la celda vacía, se cierra sobre el silencio, dejando la reflexión al espectador. La película finaliza mostrando el juicio y la posterior condena de Barry Seal. La ostentación de su riqueza, inicialmente una gratificación, se transforma en un factor de riesgo, atrayendo la mirada inquisitiva de aquellos que buscan poner fin a su imperio. La película continúa mostrando la creciente paranoia de Barry Seal. El éxito inicial se torna agridulce, teñido por la constante amenaza de la DEA y la creciente desconfianza hacia sus colaboradores. La riqueza y el lujo, antes símbolos de triunfo, ahora se convierten en una carga, atrayendo la atención indeseada y convirtiendo su vida en una carrera constante contra el tiempo. Su ingenio y habilidad para eludir a las autoridades, que le habían valido tanto éxito, comienzan a mostrar sus límites ante la presión implacable de la DEA y la creciente sospecha de la CIA. La ambivalencia de su relación con la agencia se vuelve más evidente, dejándolo cada vez más aislado y vulnerable. La expansión de su operación, que inicialmente parecía imparable, se convierte en una fuente de peligros cada vez mayores. Barry Seal, el astuto piloto, se encuentra atrapado en una red de mentiras y traiciones, donde la confianza es un lujo que ya no puede permitirse. El lujo y la opulencia se convierten en una máscara que esconde la creciente inseguridad y el temor constante a la inevitable caída. Su vida se transforma en una peligrosa danza entre la riqueza y la ruina, un juego de azar donde las apuestas son cada vez más altas y las consecuencias cada vez más graves. La fortuna acumulada se convierte en una amenaza, un imán que atrae la atención de sus enemigos. La película muestra la culminación de la caída de Barry Seal. La presión de la DEA es incesante, sus operaciones se vuelven cada vez más riesgosas y la paranoia lo consume. La aparente impunidad que disfrutó durante años se desvanece, dejando al descubierto su vulnerabilidad.
La colaboración con la CIA, que en un principio le brindó una especie de protección, se ha disuelto completamente, dejándolo solo ante la tormenta. Sus antiguos aliados se alejan, la confianza se ha roto, y la red de mentiras que construyó con tanto cuidado se desmorona. La fuga se vuelve inevitable, un intento desesperado por escapar de la justicia implacable que se cierne sobre él. La huida, sin embargo, no es más que una prolongación de su agonía, una carrera contra el tiempo que, como todas las demás, está destinada a terminar. La evasión constante y la tensión se vuelven un estilo de vida, acentuando la soledad y el miedo que lo acompañan en su descenso. Su astuta habilidad para eludir a las autoridades durante tantos años parece perder efectividad. La suerte, que durante tanto tiempo estuvo de su lado, finalmente lo abandona. La imagen de su vida lujosa y despreocupada se contrapone brutalmente a la precariedad y el peligro constante de sus últimos días de libertad. Su imperio, construido sobre el riesgo y la ilegalidad, se desmorona ante sus propios ojos. La película finaliza mostrando la captura de Barry Seal, un evento que se presenta de forma inesperada y sin la grandilocuencia que cabría esperar del final de la vida de un personaje tan complejo. No hay una gran batalla ni una persecución épica, más bien, se muestra un arresto casi fortuito, un final que resalta la fragilidad de su posición y la ineficacia de sus intentos por evadir la justicia. Su detención, lejos de ser una escena de heroísmo o resistencia, se presenta como el punto final inevitable de una vida llena de excesos y peligros. La fortuna acumulada, el lujo desmedido y el ingenio que le habían permitido mantenerse un paso adelante durante años, resultan ser inútiles frente al peso aplastante de la ley. El arresto de Barry Seal, en su sencillez, representa la derrota final de su imperio ilícito, el fin de un juego de azar donde la suerte finalmente lo abandonó. La imagen de su arresto, despojada de romanticismo, deja un mensaje contundente: la justicia, implacable e inevitable, alcanza a todos, tarde o temprano. La vida de Barry Seal, con su mezcla de audacia, ingenio y ambición desmedida, concluye con una cruda y realista imagen de su derrota, una derrota que sirve como una lección sobre las consecuencias de las acciones y el alto precio de la ilegalidad. La ironía final reside en la simplicidad de su caída, un final que contrasta con la complejidad y la audacia de su vida anterior. La película concluye mostrando la vida de Barry Seal en prisión, un contraste brutal con la opulencia y el lujo que caracterizaron sus años de gloria. Su historia, aunque trágica, no deja de ser fascinante, un ejemplo extremo de cómo la búsqueda desenfrenada de riqueza y poder puede llevar a la ruina total. La sencillez de la escena final, la austeridad de su encierro, contrasta con la complejidad y la exuberancia de su vida anterior, dejando una imagen persistente de la fragilidad del éxito construido sobre la ilegalidad. La película finaliza con una imagen potente y conmovedora a la vez: Barry Seal en su celda de prisión, un espacio reducido y desolado que contrasta radicalmente con las mansiones y el lujo que marcaron su vida anterior. Este final no es una escena de acción o un escape dramático, sino un retrato de la soledad y la derrota. La ausencia de heroísmo o resistencia acentúa la fragilidad de un hombre que una vez controló un vasto imperio, ahora reducido a la insignificancia de su encierro. No hay música épica ni discurso final, solo el silencio y la austeridad de su celda, reflejando la vacuidad que ha quedado tras su caída. La cámara enfoca su rostro, dejando al espectador la tarea de interpretar las emociones que lo embargan: la tristeza, la resignación, la frustración, o quizás un atisbo de arrepentimiento por la vida que eligió. La película evita un juicio moral explícito, pero el contraste entre su pasado exuberante y su presente desolador transmite un mensaje claro sobre las consecuencias inevitables de sus acciones. Su historia queda como una advertencia, un recordatorio silencioso de las consecuencias de una ambición desenfrenada y de la fragilidad del éxito construido sobre bases ilegales. La ironía final reside en la simplicidad de su caída, un final que contrasta con la complejidad y audacia de la vida que llevó. El silencio final, la celda vacía, dejan al espectador con una sensación de melancolía y una reflexión profunda sobre el precio del poder y la fugacidad de la fortuna. La película concluye con una imagen de Barry Seal en prisión, un espacio que contrasta fuertemente con la opulencia de su pasado. Su celda, austera y vacía, simboliza la pérdida total de su imperio, el colapso de un mundo construido sobre la ilegalidad.
No hay un enfrentamiento final, ni una huida espectacular, solo la soledad y la resignación. La cámara se centra en su rostro, permitiendo al espectador contemplar la tristeza y la frustración, quizás el peso del arrepentimiento por las decisiones que llevaron a su caída. La película evita un juicio moral explícito, pero la imagen final, la celda vacía, transmite el mensaje con contundencia, el vacío que queda tras una vida dedicada a la búsqueda incesante del poder y la riqueza ilícita. La ausencia de redención, la falta de un discurso final, la simple austeridad del espacio, todos estos elementos contribuyen a la potencia de la imagen final. La historia de Barry Seal, en su complejidad y ambigüedad, termina con una nota amarga, un recordatorio de las consecuencias devastadoras de la ambición desmedida y la fragilidad de un imperio construido sobre mentiras y traiciones. Su final, simple en su presentación, es profundo en su significado, resonando en el espectador mucho después de que los créditos hayan finalizado. El lujo y el éxito, que antes eran sinónimos de su habilidad, se convierten ahora en presagios de su inminente caída. La opulencia se convierte en una máscara que oculta el creciente temor a la justicia. La película muestra cómo la creciente presión de la DEA obliga a Barry a tomar medidas desesperadas para protegerse y mantener su operación en funcionamiento. La paranoia se instala profundamente en él, minando su confianza en los demás y alimentando su desconfianza incluso hacia sus antiguos aliados. La red de mentiras que había tejido con tanto cuidado comienza a desmoronarse, revelando la fragilidad de su imperio. Sus intentos por evadir a las autoridades, una vez tan exitosos, se vuelven cada vez más desesperados y arriesgados. La colaboración con la CIA, antes un escudo protector, se ha convertido en una fuente de incertidumbre y peligro. La agencia, cada vez más preocupada por su propia implicación en las actividades de Barry, se distancia, dejando al piloto solo para enfrentar las consecuencias de sus acciones. El lujo y la opulencia, antes sinónimo de éxito, ahora representan una carga, atrayendo la atención de sus enemigos y multiplicando los riesgos. La vida de Barry se convierte en una constante fuga, una carrera contra el tiempo y contra la justicia implacable que se cierne sobre él. Su ingenio y sus habilidades de vuelo, que le habían permitido durante tanto tiempo mantenerse un paso adelante, parecen ser insuficientes ante la implacable presión de la DEA y la creciente amenaza que se cierne sobre su cabeza. La sensación de inseguridad, la amenaza constante y la soledad se convierten en sus compañeros inseparables en sus últimos días de libertad. La película concluye mostrando la captura de Barry Seal, un evento que se presenta de forma inesperada y sin la grandilocuencia que cabría esperar del final de la vida de un personaje tan complejo. El final, carente de sentimentalismo, deja al espectador con una sensación de melancolía y una profunda reflexión sobre la fragilidad del poder y la inevitabilidad de la justicia. La película finaliza con una escena conmovedora y a la vez desoladora, Barry Seal en su celda de prisión. La austeridad del espacio contrasta brutalmente con la opulencia y el lujo que definieron sus años de gloria. No hay dramatismo ni heroísmo, solo la cruda realidad de su derrota. El silencio de la celda acentúa la soledad y la fragilidad de un hombre que una vez controló un imperio, reducido ahora a la insignificancia de su encierro. La cámara se centra en su rostro, dejando al espectador la tarea de descifrar las emociones que lo embargan, la tristeza, la resignación, la frustración, quizás un arrepentimiento tácito por una vida llena de riesgos y excesos. American Made evita un juicio moral explícito, dejando la interpretación al espectador. Sin embargo, el contraste entre su pasado exuberante y su presente desolador transmite un mensaje potente y ambiguo sobre las consecuencias inevitables de las acciones, la fragilidad del éxito construido sobre cimientos inestables y el implacable peso de la justicia. El silencio final, la celda vacía, dejan una profunda reflexión sobre la ambición desmesurada y la fugacidad de la fortuna ilícita. La ironía reside en la simplicidad del final, un contraste con la complejidad y audacia de la vida que llevó Barry Seal. La ausencia de un juicio moral definitivo permite al espectador reflexionar sobre la complejidad del personaje y la ambigüedad de sus acciones, dejando una sensación de inquietud y una profunda interrogación sobre la naturaleza del éxito y el precio del poder. La película concluye con una imagen desoladora pero elocuente, Barry Seal en su celda de prisión. El contraste entre la austeridad de su entorno actual y la opulencia de su pasado es brutal, un símbolo palpable de su caída.
No hay un enfrentamiento épico o una huida dramática, simplemente, la soledad de un hombre que lo tuvo todo y lo perdió todo. La ausencia de música dramática o un discurso final enfatiza la cruda realidad de su situación. La cámara se detiene en su rostro, dejando que el espectador interprete las emociones que se entremezclan en su mirada, tristeza, resignación, quizás un arrepentimiento tácito. American Made no ofrece un juicio moral explícito, prefiriendo dejar la reflexión al espectador. Sin embargo, el contraste entre su vida pasada, llena de excesos y aventuras, y su presente, marcado por la desolación y la soledad, transmite un mensaje contundente sobre las consecuencias de la ambición desenfrenada y la fugacidad del éxito construido sobre cimientos inestables. El silencio de la escena final, la simpleza de la celda vacía, resuenan con más fuerza que cualquier discurso, dejando una profunda impresión sobre la inevitable justicia y el peso de las decisiones tomadas. La historia de Barry Seal, lejos de ser una simple narración de hechos, se convierte en una poderosa metáfora de la vida, la ambición y sus consecuencias. La película finaliza con una imagen desoladora pero profundamente significativa, Barry Seal, en su celda de prisión, solo y derrotado. El contraste entre la austeridad de su encierro y el lujo desenfrenado de su pasado es abrumador, un símbolo visual potente de su caída. No hay una escena de acción final, ni un enfrentamiento épico, solo la silenciosa aceptación de la derrota. La cámara se centra en su rostro, permitiendo al espectador observar la mezcla de emociones que probablemente lo invaden, tristeza, resignación, tal vez un arrepentimiento tardío. La película se abstiene de ofrecer un juicio moral explícito, dejando que el público interprete las complejidades del personaje y las consecuencias de sus actos. Sin embargo, el impacto visual del contraste entre su opulento pasado y su presente desolado es innegable. La sencillez de la imagen final, la austeridad de la celda, resuenan con más fuerza que cualquier discurso, dejando al espectador una sensación profunda de melancolía y una reflexión sobre la fragilidad del éxito ilícito, la inexorable marcha de la justicia y el vacío que queda tras la ambición desmedida. La historia de Barry Seal se convierte así, en un recordatorio sobre el precio del poder y la fugacidad de una fortuna construida sobre cimientos inestables. La película continúa mostrando la expansión del imperio de Barry Seal. Su operación de contrabando de cocaína se vuelve cada vez más sofisticada y lucrativa. Aprovechando sus habilidades como piloto y su conocimiento de las rutas aéreas, crea una compleja red de vuelos que transportan toneladas de cocaína desde Sudamérica hasta Estados Unidos, evadiendo con sorprendente eficacia la vigilancia de las autoridades. Su fortuna crece exponencialmente, permitiéndole disfrutar de un estilo de vida extravagante y ostentoso. Construye una mansión lujosa, llena de comodidades y rodeada de un aura de misterio. Compra aviones, coches de lujo y se rodea de un séquito de personas que alimentan su ego y su ambición. Sin embargo, este éxito desmedido y su estilo de vida llamativo no pasan desapercibidos para la DEA. La siembra de las semillas de su propia destrucción se produce a medida que su audacia y su falta de escrúpulos lo empujan a cruzar límites cada vez más peligrosos. La creciente presión de las autoridades y el peligro latente se convierten en los nuevos acompañantes de su éxito ilícito. La aparente impunidad empieza a resquebrajarse, el imperio de Barry Seal, aunque en su apogeo, se alza sobre arenas movedizas. La película profundiza en la compleja y peligrosa relación de Barry Seal con el cartel de Medellín. Inicialmente, su colaboración se limita al transporte de cocaína, pero a medida que su confianza y su ambición crecen, su implicación con el cartel se intensifica. La riqueza que obtiene a través de estas actividades ilegales es desmesurada, permitiéndole un estilo de vida opulento y extravagante, pero a la vez lo acerca a los peligros inherentes al mundo del narcotráfico. La violencia, las traiciones y las amenazas constantes se convierten en parte de su realidad cotidiana. Barry Seal se mueve en un mundo de sombras, donde la lealtad es un concepto ambiguo y la supervivencia depende de la astucia y la capacidad de adaptación. La relación con los líderes del cartel, aunque inicialmente provechosa, se torna cada vez más tensa, cargada de desconfianza y riesgos. La línea entre la colaboración y la traición es tenue, y Barry Seal se enfrenta a la constante amenaza de ser eliminado por aquellos mismos que le proporcionan riqueza y poder. La película refleja el ambiente de peligro y paranoia que caracteriza el mundo del narcotráfico,
mostrando las consecuencias de aliarse con organizaciones criminales poderosas y despiadadas. El aparente éxito de Barry se torna cada vez más precario, construido sobre una base inestable de ilegalidad y traición. La película muestra cómo la creciente presión de la DEA fuerza a Barry a tomar medidas cada vez más desesperadas. Su red de contactos se ve comprometida, la confianza en sus colaboradores se erosiona, y la paranoia se instala profundamente en su mente. La colaboración con la CIA, que en un principio le brindaba una especie de protección, se disuelve completamente, dejándolo solo ante la inminente tormenta. Sus intentos por evadir a las autoridades, una vez tan exitosos, se vuelven cada vez más arriesgados y desesperados. El lujo y la opulencia, símbolos de su éxito ilícito, se convierten en una carga, atrayendo la atención de sus enemigos y multiplicando los peligros. Su vida se transforma en una constante fuga, una carrera contra el tiempo y contra la justicia implacable que lo persigue sin descanso. El ingenio y la astucia que antes lo habían mantenido un paso adelante parecen insuficientes ante la incesante presión de la DEA. La soledad, la desconfianza y el miedo constante se convierten en sus compañeros inseparables en estos últimos y desesperados días de libertad. Su imperio, construido sobre el riesgo y la ilegalidad, comienza su inevitable desmoronamiento. La colaboración con la CIA, que en un principio le brindaba una especie de protección, se ha disuelto completamente, dejándolo solo ante la tormenta. El lujo y la opulencia, antes símbolos de su triunfo, ahora solo resaltan la ironía de su inevitable caída. La película finaliza con la captura de Barry Seal, un evento que se presenta de forma inesperada y sin la grandilocuencia que cabría esperar del final de la vida de un personaje tan complejo. El contraste entre su vida llena de lujos y su final solitario y desolador es un poderoso recordatorio de la fugacidad del éxito construido sobre la ilegalidad. La película concluye con una imagen desoladora pero profundamente significativa: Barry Seal en su celda de prisión, solo y derrotado. No hay una escena de acción final, ni un enfrentamiento épico, solo la silenciosa aceptación de la derrota. Sin embargo, el impacto visual del contraste entre su opulento pasado y su presente desolador es innegable. El silencio final, la celda vacía, hablan más que 1000 palabras, dejando una profunda y duradera impresión en el espectador. American Made 2017 presenta una fascinante y compleja deconstrucción de la figura de Barry Seal, interpretado con magnético carisma por Tom Cruise. La película no se limita a narrar la vida de este piloto de TUE, sino que explora la metamorfosis de un hombre aparentemente común en un contrabandista de armas y sustancias controladas a gran escala. El relato se centra en la ambición desmedida de Seal, su audacia y su búsqueda constante de ganancias económicas cada vez mayores, elementos que impulsan su meteórica ascensión en el peligroso mundo del tráfico ilícito. La película muestra, con un ritmo narrativo frenético y un tono que oscila entre la comedia negra y el thriller, como las oportunidades, inicialmente presentadas como tentadoras, conducen a Seal a un laberinto de alianzas con la CIA, encuentros con figuras del crimen organizado y un estilo de vida opulento, pero siempre precario. La ambición, la falta de escrúpulos y la creciente sensación de impunidad, acompañadas de un pragmatismo calculador, se perfilan como los principales motores de sus decisiones, convirtiéndolo en un personaje antihéroe difícil de etiquetar simplemente como bueno o malo, lo cual es crucial para la comprensión de su trayectoria. La película no busca justificar sus actos ilegales, pero sí desentraña las motivaciones psicológicas y las circunstancias que lo llevaron a tomar esos riesgos, haciendo de su figura un objeto de estudio fascinante para el espectador. La transformación de Seal, desde un piloto con una vida relativamente normal hasta un personaje envuelto en un complejo entramado de operaciones clandestinas a nivel internacional, es el eje central de la narrativa y permite reflexionar sobre la naturaleza de la ambición, el poder y sus consecuencias. El segundo párrafo profundiza en la crítica social y política intrínseca a la película. American Made no se limita a mostrar el ascenso y caída de Barry Seal, sino que lo utiliza como vehículo para exponer las contradicciones y la hipocresía del gobierno estadounidense durante la Guerra Fría. La colaboración, a menudo ambigua y clandestina, entre la CIA y Seal en sus operaciones de contrabando, refleja la doble moral y las acciones cuestionables que se llevaron a cabo en nombre de la lucha contra el comunismo.
La película presenta a la agencia de inteligencia no como una institución monolítica, sino como un ente compuesto por individuos con intereses, motivaciones y escrúpulos dispares. Algunos agentes parecen actuar con una justificación ideológica, priorizando la estrategia geopolítica sobre la legalidad, mientras que otros se ven envueltos en situaciones éticas complejas, donde el fin, combatir la amenaza comunista, aparentemente justifica los medios, aunque estos sean moralmente reprobables. Este análisis se extiende también a la relación de SEAL con otros personajes, incluyendo a los miembros del cartel de Medellín. La película evita una condena moral simplista, presentando las distintas facciones en un complejo juego de intereses donde las líneas entre aliados y enemigos se desdibujan constantemente, dejando al espectador con una visión más matizada y crítica de los sucesos históricos y las implicaciones morales de las acciones de los individuos implicados. La impunidad, el cinismo y la manipulación se convierten así en piezas clave para comprender la trama en su totalidad. El tercer párrafo se centra en la maestría técnica de la película y cómo contribuye a su atractivo. Doug Liman, director de American Made, opta por un estilo narrativo dinámico y ágil, utilizando un montaje rápido y una banda sonora con ritmo frenético que reflejan la adrenalina y el riesgo constante que acompaña la vida de Barry Seal. La estructura no lineal de la película, que salta entre diferentes etapas de la vida de Seal, añade una capa de suspense y mantiene al espectador enganchado, impidiendo que la narración se vuelva predecible. Este estilo narrativo, junto con el uso del humor negro y un tono irónico, evita que la película se tome demasiado en serio a sí misma, aligerando la gravedad de los temas tratados, tales como el narcotráfico, el espionaje y la corrupción. La elección de planos, generalmente rápidos y enfocados en la acción, se ajusta a la energía que emana el personaje principal y la naturaleza impredecible de sus negocios, creando una experiencia visual intensa y absorbente que complementan el vertiginoso ritmo de los eventos. La maestría técnica de Liman contribuye, en gran medida, a hacer de American Made no solo una película entretenida, sino también un relato cinematográfico eficiente y memorable. El cuarto párrafo analiza la construcción de los personajes secundarios y su función dentro de la narrativa de American Made. Si bien Barry Seal es el indiscutible protagonista, la película dota a los personajes que lo rodean de una complejidad que enriquece la trama y proporciona una visión más completa del contexto histórico. Los agentes de la CIA, por ejemplo, no son representados como meros villanos o héroes, sino como individuos con sus propias motivaciones, ambiciones y dilemas morales. Algunos actúan con pragmatismo, priorizando los objetivos geopolíticos por encima de las consideraciones éticas, otros muestran una mayor conciencia de las consecuencias de sus actos. De igual manera, la representación de los miembros del cartel de Medellín va más allá de los estereotipos comunes, presentando a personajes con sus propias dinámicas de poder y conflictos internos. La película, a través de estos personajes secundarios, ofrece un panorama más amplio de la época, incluyendo la cultura del contrabando, las relaciones de poder entre las distintas facciones, y la influencia del contexto sociopolítico de la década de 1980 en las acciones de todos los involucrados. Esta perspectiva enriquece la experiencia del espectador, proporcionando una base sólida para comprender las complejidades morales y políticas del mundo en el que opera Barry Seal. La inclusión de estos personajes, incluso en papeles secundarios, aporta una dimensión adicional a la historia, evitando una narrativa simplista y ofreciendo un análisis más profundo de la época y sus protagonistas. El quinto y último párrafo sintetiza las principales conclusiones y el legado cinematográfico de American Made. La película trasciende el género de acción pura, ofreciendo una mezcla de biografía, thriller y comedia negra que resulta tanto entretenida como provocativa. Su éxito reside en la inteligente combinación de un ritmo narrativo frenético, la carismática interpretación de Tom Cruise como Barry Seal, y una sátira política mordaz que cuestiona la moralidad y las acciones del gobierno estadounidense durante la Guerra Fría. A pesar de ciertas licencias narrativas inherentes a la adaptación de una historia real, la película captura la esencia del personaje de Seal, su ascenso meteórico y su inevitable caída. La película deja al espectador con una reflexión profunda sobre el poder, la ambición, la corrupción y las consecuencias imprevistas de las decisiones individuales en un contexto geopolítico complejo. American Made no solo ofrece una narrativa atractiva y bien construida,
sino que también deja un legado como una obra que invita a la reflexión sobre temas relevantes de la historia reciente, presentándolos de una manera accesible y entretenida que perdura en la memoria del público. Su capacidad para entrelazar la acción con la crítica social la posiciona como una película memorable e inteligente. El sexto párrafo podría centrarse en el impacto del contexto histórico en la película. American Made se beneficia enormemente de su ambientación en la década de 1980, un periodo marcado por la Guerra Fría, la intervención estadounidense en Centroamérica y el auge del narcotráfico. Este contexto no solo sirve como telón de fondo, sino que es un elemento integral de la trama. Las acciones de Barry Seal, sus alianzas con la CIA y sus negocios con el cartel de Medellín, son directamente consecuencia de este complejo panorama geopolítico. La película refleja el clima de tensión internacional, la política exterior intervencionista de Estados Unidos y la proliferación de grupos armados y organizaciones criminales. La creciente influencia del narcotráfico en la región y la respuesta, a menudo contradictoria, del gobierno estadounidense se presentan como elementos cruciales para entender las motivaciones y decisiones de los personajes, incluyendo a Seal. La película, por tanto, no solo narra una historia de contrabando, sino que también ofrece una perspectiva, aunque sesgada, sobre un momento crucial de la historia contemporánea, enriqueciendo la narrativa con un contexto histórico que explica y justifica, hasta cierto punto, la complejidad moral de los eventos representados. La fidelidad histórica, aunque con ciertas licencias narrativas, contribuye a la credibilidad y el impacto de la película. El séptimo párrafo podría explorar el uso del humor negro como elemento narrativo en American Made. La película no se limita a presentar una historia de tráfico de drogas y espionaje como un drama serio, sino que incorpora el humor negro como un recurso narrativo fundamental. Este humor, a menudo irónico y sarcástico, sirve para aliviar la tensión inherente a la trama, evitando que la película se convierta en un relato sombrío y predecible. El humor se manifiesta a través del diálogo, las situaciones y la propia actitud del protagonista, Barry Seal, quien, a pesar de su participación en actividades ilegales, conserva un cierto cinismo y una capacidad para reírse de las circunstancias, incluso en momentos de máximo riesgo. Este recurso narrativo no minimiza la gravedad de las situaciones presentadas, sino que las contextualiza, ofreciendo al espectador una perspectiva menos solemne y más accesible. El humor negro contribuye a crear una atmósfera peculiar que combina la adrenalina propia de un thriller con el tono ligero de una comedia, creando una experiencia cinematográfica única y memorable. La utilización estratégica del humor, por lo tanto, es crucial para el éxito de American Made, aportando una complejidad a la narrativa que la hace más atractiva y memorable para el público. La elección de planos, generalmente rápidos y enfocados en la acción, se ajusta a la energía que emana el personaje principal y la naturaleza impredecible de sus negocios, creando una experiencia visual intensa y absorbente que complementa el vertiginoso ritmo de los eventos. El uso de la cámara en primera persona en ciertas escenas, por ejemplo, inmerse al espectador directamente en la experiencia de Seal, aumentando la sensación de riesgo y participación en sus aventuras. Esto, combinado con la música y la edición ágil, crea una experiencia cinematográfica dinámica y memorable. Algunos actúan con pragmatismo, priorizando los objetivos geopolíticos por encima de las consideraciones éticas, otros muestran una mayor conciencia de las consecuencias de sus actos. La esposa de Seal, Lucy, por ejemplo, aunque inicialmente presentada como un personaje secundario, evoluciona a lo largo de la trama, mostrando su propia adaptación a la situación y sus reacciones ante las cada vez más peligrosas actividades de su marido. Su presencia aporta una perspectiva femenina interesante a la historia, contrastando con la vida desenfrenada y peligrosa de Seal. La ambigüedad moral que envuelve al personaje principal, y la falta de una clara distinción entre héroes y villanos, es un elemento clave que contribuye a la complejidad y la resonancia perdurable de la película. No se trata de una simple historia de un traficante, sino de un estudio de personaje y una crítica social envuelta en un envoltorio de entretenimiento de alta calidad. El sexto párrafo podría explorar la representación del contexto histórico y su influencia en la narrativa de American Made. La película está firmemente anclada en la década de 1980, un periodo turbulento marcado por la Guerra Fría, la intervención estadounidense en América Central y el auge del narcotráfico.
Este contexto no sirve meramente como telón de fondo, sino que se convierte en un motor narrativo crucial. Las acciones de Barry Seal, sus alianzas con la CIA y sus negocios con el cartel de Medellín son consecuencias directas de este complejo escenario geopolítico. La película refleja la tensión internacional, la política exterior intervencionista de Estados Unidos y la proliferación de grupos armados y organizaciones criminales. La creciente influencia del narcotráfico en la región y la respuesta, a menudo contradictoria, del gobierno estadounidense se presentan como elementos vitales para comprender las motivaciones y decisiones de los personajes, incluyendo al propio Seal. La película, por lo tanto, no solo narra una historia de contrabando, sino que ofrece una perspectiva, aunque sesgada, sobre un momento crucial de la historia contemporánea, enriqueciendo la narrativa con un contexto histórico que explica, y hasta cierto punto justifica, la complejidad moral de los eventos representados. La película no intenta ser un documento histórico riguroso, pero su ambientación detallada y la atención a los detalles históricos contribuyen a la credibilidad y al impacto de la historia. La representación de la época, con sus luces y sombras, es esencial para entender las decisiones de los personajes y el curso de los acontecimientos. El séptimo párrafo podría profundizar en la caracterización de Barry Seal como un antihéroe carismático y su impacto en la recepción de la película. Tom Cruise ofrece una interpretación magnética como Barry Seal, presentando a un personaje complejo, ambicioso y con una moral flexible que resulta fascinante para el espectador. Seal no es un héroe tradicional, ni un villano unidimensional. Es un hombre impulsado por la ambición y el deseo de riqueza, dispuesto a asumir riesgos y a operar en la zona gris de la legalidad. Su encanto personal y su ingenio, combinados con su capacidad para manejarse en situaciones de alto riesgo, hacen de él un personaje atractivo, a pesar o quizás precisamente por su falta de escrúpulos. Esta caracterización es crucial para el éxito de la película, ya que permite al público conectar con un protagonista que no es moralmente impecable, pero que resulta comprensible en su contexto. La interpretación de Cruise contribuye significativamente a la empatía que genera el personaje, incluso cuando se ve envuelto en actividades ilegales. La ambigüedad moral de Seal, y la forma en que la película la presenta, evita una condena simplista y genera una reflexión en el espectador sobre los límites de la moralidad en circunstancias extremas. Esta caracterización compleja y carismática es una de las claves que permite que American Made se convierta en una película memorable y cautivadora. Hola a todos, gente linda. Bienvenidos a Cine Mágico, su canal favorito de cine. No olviden suscribirse y darle like a este video para apoyar el canal y ver más contenido como este. Empecemos. Hoy vamos a hablar de American Made 2017. Barry Seal, un piloto de TUE con una vida aparentemente monótona y un anhelo de emociones fuertes, se encontraba insatisfecho con su rutina diaria. Su trabajo como piloto comercial, aunque estable, no le ofrecía la adrenalina que buscaba. Este descontento, esta sed de aventura, lo llevó a buscar algo más, algo que le diera un sentido de propósito y excitación que su vida actual no le proporcionaba. Fue esta insatisfacción la que lo abrió a oportunidades clandestinas, a propuestas que, en un principio, podrían haber parecido arriesgadas, pero que, en su búsqueda de una vida más plena y emocionante, le parecieron atractivas. Su talento como piloto, su precisión y destreza en los controles, fueron elementos clave que lo catapultaron a una trayectoria inesperada, una trayectoria que se apartaría considerablemente de la vida convencional que llevaba hasta entonces. Su ambición, combinada con sus capacidades como piloto, lo posicionaron para un ascenso vertiginoso, aunque peligroso, en un mundo de secretos y grandes riesgos. Este deseo de trascender su realidad, de escapar de la monotonía, será el motor que impulsará sus decisiones en el futuro. La oportunidad llegó a través de la CIA, quienes, necesitando un piloto con sus habilidades, lo reclutaron para realizar vuelos de reconocimiento en Centroamérica. Inicialmente, la misión consistía en la recolección de información de inteligencia, un trabajo que, aunque encubierto y con un halo de misterio, aún no se acercaba a la escala de las aventuras que estaban por venir. Sin embargo, este primer contacto con el mundo clandestino le abrió las puertas a un negocio mucho más lucrativo, el tráfico de cocaína. La facilidad con la que podía navegar por los cielos, evadiendo la vigilancia, y su experiencia en rutas aéreas,
le permitieron rápidamente convertirse en un activo valioso para el cartel de Medellín. La combinación de su destreza como piloto, su capacidad de improvisación y, sobre todo, su ambición desmedida, lo convirtieron en una pieza fundamental en la red de contrabando. El dinero empezó a fluir, y con él, un estilo de vida opulento y extravagante. Barry Seal, el piloto insatisfecho, se transformó en un magnate del narcotráfico, construyendo un imperio basado en la discreción y la eficiencia de sus operaciones aéreas. La falta de escrúpulos y la ambición fueron sus principales motores en esta nueva etapa, marcando un cambio radical en su carrera y en su vida personal. La vida de Barry Seal se convirtió en una peligrosa danza entre la riqueza, el poder y la constante amenaza de la captura. Su colaboración con la CIA, inicialmente enfocada en la inteligencia, se entrelazó peligrosamente con su participación en el lucrativo negocio de la droga. La agencia, en su búsqueda de información estratégica, se beneficiaba de sus servicios, mientras que Barry, por su parte, operaba en una zona gris, utilizando la protección, o al menos la tolerancia, de la CIA como un escudo contra las autoridades. Sin embargo, esta relación ambigua estaba llena de riesgos. La doble moral de la agencia era evidente. Barry era una herramienta desechable, una pieza en un tablero mucho más grande, donde sus intereses personales pasaban a un segundo plano frente a las necesidades de la CIA. La paranoia se convirtió en su compañera constante, la incertidumbre sobre quién le era leal y quién no. La línea entre la legalidad y la ilegalidad se volvió borrosa, y Barry se movía en un laberinto de mentiras y secretos, con la constante amenaza de la traición tanto por parte de la CIA como del cartel de Medellín. Su enorme fortuna, producto de sus actividades ilegales, solo añadía un elemento más de complejidad y peligro a su vida. El lujo y el éxito se convirtieron en una máscara que ocultaba la precariedad de su situación. El éxito de Barry Seal, sin embargo, fue efímero. Su audacia y su creciente fortuna llamaron la atención de la DEA, dando inicio a una implacable persecución. La red de mentiras que había tejido con tanto cuidado empezó a desmoronarse. La CIA, que había tolerado sus actividades hasta cierto punto, comenzó a distanciarse, dejando a Barry cada vez más expuesto y vulnerable. La confianza ciega en su propia capacidad para manipular la situación, su ingenio y su habilidad para eludir a las autoridades, resultó ser una falsa sensación de seguridad. La creciente presión de la DEA, la incertidumbre de su relación con la CIA y las amenazas latentes del cartel de Medellín, lo llevaron a un punto de no retorno. Su estilo de vida extravagante, lejos de ser un símbolo de triunfo, se convirtió en un faro que atraía la atención indeseada. El imperio que había construido con tanto esfuerzo comenzó a desintegrarse, pieza por pieza, como un castillo de naipes ante la fuerza implacable de la ley y las consecuencias inevitables de sus acciones. Su ambición desmedida, que en un principio lo había impulsado al éxito, terminó por ser su perdición. El final de la historia de Barry Seal fue inevitable, una consecuencia lógica de sus decisiones arriesgadas y de su vida en el límite. Su arresto, después de un periodo de huida desesperada, marcó el fin de su imperio y de su estilo de vida extravagante. La traición, tanto por parte de antiguos aliados como de aquellos en quienes confiaba ciegamente, selló su destino. La condena, una sentencia implacable por sus crímenes, representó el trágico epílogo de una vida llena de aventuras, riqueza y peligros. American Made no presenta a Barry Seal como un héroe, sino como un personaje complejo y fascinante, un hombre impulsado por la ambición y la búsqueda de una vida emocionante, aunque a costa de la legalidad y la moral. Su historia, contada con un tono que oscila entre el drama y la comedia negra, sirve como una advertencia sobre las consecuencias del afán de poder y la peligrosa colaboración con entidades poderosas y corruptas. A pesar de su final trágico, la película deja una huella imborrable, recordándonos la fragilidad del éxito construido sobre cimientos inestables y la implacable justicia que espera a aquellos que se atreven a desafiar la ley. Su legado queda como un recordatorio de la ambición desmesurada y sus devastadoras consecuencias. La película concluye con la captura de Barry Seal, tras un periodo de intensa persecución por parte de la DEA. Su arresto, lejos de ser un enfrentamiento épico, se presenta como un desenlace casi anticlimático, la culminación inevitable de un juego de gato y ratón que había durado demasiado.
Tras su detención, la colaboración con la CIA, que en su momento le había brindado cierto grado de protección, se desvanece completamente, dejándolo completamente solo para enfrentar las consecuencias de sus actos. La traición, un elemento recurrente en su vida, se manifiesta con total crudeza en este momento final, acentuando la soledad y el abandono en que se encuentra. Su extensa fortuna, acumulada a través de años de actividades ilegales, no puede comprarle la libertad ni la inmunidad que anhelaba. La justicia, implacable y eficiente, lo alcanza finalmente, poniendo punto final a una vida llena de riesgos calculados y éxitos efímeros. La caída de Barry Seal es un ejemplo de cómo la ambición desmedida, aunada a la confianza excesiva en las propias habilidades y la subestimación de los riesgos, puede llevar a una destrucción total. Su historia, narrada con un toque de ironía y un cierto dejo de melancolía, deja al espectador con una sensación de tristeza por la pérdida de una figura tan compleja y contradictoria. La película no glorifica las acciones de Barry Seal, sino que presenta un retrato complejo y matizado de un hombre atrapado en una red de circunstancias que lo llevaron a una vida de excesos y peligros. Su inteligencia y habilidades de vuelo fueron utilizadas por la CIA para sus propios fines, mientras que al mismo tiempo se beneficiaba del lucrativo negocio del narcotráfico, creando una situación ambigua donde la línea entre el bien y el mal se difumina constantemente. El estilo de vida extravagante que adoptó, con mansiones lujosas y un gasto desenfrenado, no es presentado como un símbolo de éxito, sino más bien como una consecuencia de su peligrosa trayectoria y una manifestación de su naturaleza impulsiva. El final, aunque predecible, no carece de cierta ironía. La caída de Barry Seal no es solo el resultado de la implacable persecución de la DEA, sino también la consecuencia inevitable de sus propias decisiones, de su confianza excesiva en su ingenio y de su capacidad para jugar con fuego sin quemarse. La película, en última instancia, nos deja con una reflexión sobre las consecuencias de la ambición desmedida y la fragilidad de la fortuna construida sobre cimientos inestables. La película concluye mostrando el juicio y la posterior condena de Barry Seal. A pesar de su colaboración con la CIA, que se revela como una relación oportunista y sin escrúpulos por parte de la agencia, no recibe clemencia. Sus años de engaños, su participación en el tráfico de drogas a gran escala y la acumulación de una fortuna ilícita lo condenan a una larga pena de prisión. Su caída es, por lo tanto, una mezcla de factores: la implacable persecución de la DEA, la traición de sus aliados, la falta de apoyo de la CIA y, sobre todo, sus propias decisiones erróneas. La película no idealiza a Barry Seal, muestra sus defectos, su ambición desmedida y su falta de juicio, a la vez que destaca su ingenio y sus habilidades excepcionales. El final, aunque trágico, resulta ser una consecuencia lógica de las acciones del protagonista, un recordatorio de que incluso la audacia y la astucia tienen límites cuando se enfrentan a la justicia y a las fuerzas más poderosas. La ironía final reside en la fragilidad de su aparentemente indestructible imperio, construido sobre engaños y operaciones ilegales, que se derrumba con la misma rapidez con que se levantó. La película finaliza mostrando la vida de Barry Seal en prisión, un contraste brutal con la opulencia y el lujo que caracterizaron sus años de gloria. Su arresto, lejos de ser un momento de heroísmo o de resistencia, se presenta como una culminación inevitable de su arriesgada trayectoria. Su historia, contada con un tono que oscila entre la comedia negra y el drama, sirve como una advertencia sobre la ambición desmedida y las consecuencias de una vida regida por la ilegalidad. No hay redención ni escape para Barry Seal, su final es una consecuencia lógica de sus decisiones, un recordatorio de que incluso el más astuto y hábil puede caer bajo el peso de sus propias acciones. El último plano de la película, mostrando la celda de Barry, deja una profunda sensación de melancolía y un amargo sabor de realidad, el éxito efímero y el inevitable precio que se paga por desafiar la ley. La historia de Barry Seal, aunque trágica, no deja de ser fascinante, un ejemplo extremo de cómo la búsqueda desenfrenada de riqueza y poder puede llevar a la ruina total. La película continúa mostrando la expansión exponencial del negocio de Barry Seal. Ya no se limita a vuelos de reconocimiento, su operación se convierte en una compleja red de transporte de cocaína a gran escala, desde Colombia hasta Estados Unidos.
Utiliza su ingenio y conocimiento de las rutas aéreas para evadir la vigilancia de las autoridades, creando una logística sofisticada que le permite transportar toneladas de cocaína con una eficiencia asombrosa. Su fortuna crece de manera desmesurada, transformando su vida en una muestra de opulencia y lujo extremo. Compra varias propiedades, incluyendo una mansión suntuosa, llena de lujos y comodidades, un reflejo tangible de su éxito ilícito. Sin embargo, esta riqueza y el estilo de vida extravagante que lleva, se convierten también en un foco de atención para las autoridades, sembrando las semillas de su propia destrucción. Su ambición, lejos de disminuir, se incrementa con cada envío exitoso, alimentando su peligrosa carrera y atrayendo la atención no deseada de organismos de control como la DEA. Su habilidad como piloto y su red de contactos lo mantienen en la cima, por ahora, pero la amenaza de ser descubierto se hace cada vez más latente. Su vida se convierte en una constante carrera contra el tiempo y la justicia, un juego arriesgado donde la suerte parece estar de su lado, aunque solo por un tiempo. La película muestra cómo la creciente riqueza y el estilo de vida ostentoso de Barry atraen la atención no deseada de la DEA. Su operación, antes eficiente y discreta, comienza a mostrar fisuras. La paranoia se apodera de él, la desconfianza hacia sus colaboradores y la constante amenaza de ser descubierto lo sumergen en un estado de ansiedad permanente. A pesar de su ingenio y su capacidad para evadir a las autoridades, la red de mentiras que ha tejido comienza a deshilacharse. La presión de la DEA se intensifica, la vigilancia se vuelve más rigurosa y el riesgo de ser atrapado aumenta exponencialmente. Su relación con la CIA, inicialmente una fuente de protección, se torna cada vez más ambigua y precaria. La agencia, al percibir el creciente riesgo, comienza a distanciarse, dejando a Barry cada vez más solo y vulnerable ante la inminente tormenta. La fortuna acumulada, que en un principio le proporcionaba una sensación de seguridad y poder, ahora se convierte en una pesada carga, atrayendo la atención de los enemigos y multiplicando los peligros. La vida de Barry Seal se transforma en una constante lucha por la supervivencia, un juego de gato y ratón donde el final parece inevitable. La película profundiza en la compleja relación de Barry con la CIA. Inicialmente, la agencia lo utiliza para misiones de reconocimiento, proporcionándole una tapadera para sus actividades ilegales. Sin embargo, a medida que la operación de contrabando crece, la CIA se muestra cada vez más ambivalente, oscilando entre la colaboración tácita y el distanciamiento. Barry se convierte en una herramienta útil pero desechable, un activo valioso mientras le sea conveniente a la agencia. La doble moral de la CIA queda en evidencia, mostrando cómo utiliza a Barry para sus propios fines, sin importar las consecuencias para él. Esta situación genera en Barry una constante sensación de incertidumbre, una paranoia que lo persigue a medida que la red de mentiras que lo rodea se hace cada vez más intrincada. El peligro no solo proviene de la DEA, sino también de la misma agencia que en un principio lo protegió. Barry se encuentra atrapado en una red de intereses contradictorios, donde la confianza es un lujo que ya no puede permitirse. Su lealtad se pone constantemente a prueba, y la línea entre aliado y enemigo se difumina cada vez más. La tensión y el peligro crecen a medida que la trama avanza, acentuando la precariedad de su situación y la inevitable caída que se avecina. La película muestra la progresiva erosión de la relación entre Barry y la CIA. Mientras la agencia inicialmente se beneficia de sus servicios de transporte de cocaína, justificándolo bajo el pretexto de la lucha contra el comunismo y la recolección de inteligencia, la creciente presión de la DEA y el escándalo público que amenazan con desvelar sus actividades ilegales obligan a la CIA a tomar distancia. Barry, inicialmente protegido por su colaboración con la agencia, se ve abandonado a su suerte. La CIA, en su afán por proteger su propia imagen y evitar responsabilidades, deja caer a Barry como un peso muerto, sacrificando su bienestar en aras de su propia supervivencia política. Esta traición, aunque implícita y sin una declaración explícita de abandono, resulta devastadora para Barry, quien se da cuenta de que ha sido utilizado y descartado sin miramientos. La ausencia de apoyo de la CIA lo deja completamente expuesto ante la furia de la DEA y las amenazas del cartel de Medellín, acentuando su soledad y desesperación en los momentos finales de su carrera ilícita.
La traición de la CIA, lejos de ser un evento único, se convierte en un reflejo de la naturaleza cínica y oportunista de las relaciones de poder que operaban tras bambalinas. La película culmina con el juicio y la posterior condena de Barry Seal. A pesar de su colaboración con la CIA, la agencia no interviene en su defensa, dejando a Barry completamente solo para afrontar las consecuencias de sus actos. El juicio se centra en las pruebas irrefutables de su participación en el tráfico de cocaína a gran escala, exponiendo la magnitud de sus operaciones y la cuantía de su fortuna ilícita. La condena es inevitable, una sentencia que refleja la gravedad de sus crímenes y el daño causado. La colaboración con la CIA, lejos de ser un argumento a su favor, se presenta como un factor más dentro de la compleja trama de ilegalidades en la que Barry estuvo involucrado. El final no ofrece redención, ni siquiera un atisbo de esperanza. Barry Seal paga el precio de sus ambiciones, una consecuencia directa de sus arriesgadas decisiones y de su confianza ciega en su propio ingenio. La película cierra con una imagen potente, la soledad de un hombre que lo tuvo todo y que, al final, lo perdió absolutamente todo. La justicia, inexorable, lo ha alcanzado. Su historia sirve como una advertencia sobre las consecuencias de la ambición desmedida y la colaboración con entidades poderosas y corruptas. La película finaliza con una escena en la prisión donde Barry Seal cumple su condena. El contraste es brutal. La celda austera y fría se opone diametralmente a la opulencia y el lujo que marcaron sus años como narcotraficante. Este final, lejos de ser un cierre dramático o una escena de escape, es una imagen de profunda soledad y arrepentimiento implícito. La ausencia de cualquier gesto de heroísmo o resistencia acentúa la vulnerabilidad de un hombre que una vez controló un imperio y que ahora se encuentra reducido a la insignificancia. No hay música épica ni un discurso final. Solo el silencio que envuelve a Barry Seal en su cautiverio. La cámara se enfoca en su rostro, dejando al espectador interpretar la mezcla de emociones que cegaramente lo embargan, la tristeza, la resignación, la frustración quizás, o incluso un atisbo de arrepentimiento por una vida llena de riesgos, excesos y, al final, una inevitable caída. La película deja un mensaje ambiguo. No glorifica su vida ni lo condena de manera explícita, sino que simplemente presenta la trágica realidad de sus consecuencias. Su historia queda como una advertencia, un recordatorio silencioso de las consecuencias de la ambición sin límites y de los peligros inherentes a una vida fuera de la ley. El último plano, la celda vacía, se cierra sobre el silencio, dejando la reflexión al espectador. La película finaliza mostrando el juicio y la posterior condena de Barry Seal. La ostentación de su riqueza, inicialmente una gratificación, se transforma en un factor de riesgo, atrayendo la mirada inquisitiva de aquellos que buscan poner fin a su imperio. La película continúa mostrando la creciente paranoia de Barry Seal. El éxito inicial se torna agridulce, teñido por la constante amenaza de la DEA y la creciente desconfianza hacia sus colaboradores. La riqueza y el lujo, antes símbolos de triunfo, ahora se convierten en una carga, atrayendo la atención indeseada y convirtiendo su vida en una carrera constante contra el tiempo. Su ingenio y habilidad para eludir a las autoridades, que le habían valido tanto éxito, comienzan a mostrar sus límites ante la presión implacable de la DEA y la creciente sospecha de la CIA. La ambivalencia de su relación con la agencia se vuelve más evidente, dejándolo cada vez más aislado y vulnerable. La expansión de su operación, que inicialmente parecía imparable, se convierte en una fuente de peligros cada vez mayores. Barry Seal, el astuto piloto, se encuentra atrapado en una red de mentiras y traiciones, donde la confianza es un lujo que ya no puede permitirse. El lujo y la opulencia se convierten en una máscara que esconde la creciente inseguridad y el temor constante a la inevitable caída. Su vida se transforma en una peligrosa danza entre la riqueza y la ruina, un juego de azar donde las apuestas son cada vez más altas y las consecuencias cada vez más graves. La fortuna acumulada se convierte en una amenaza, un imán que atrae la atención de sus enemigos. La película muestra la culminación de la caída de Barry Seal. La presión de la DEA es incesante, sus operaciones se vuelven cada vez más riesgosas y la paranoia lo consume. La aparente impunidad que disfrutó durante años se desvanece, dejando al descubierto su vulnerabilidad.
La colaboración con la CIA, que en un principio le brindó una especie de protección, se ha disuelto completamente, dejándolo solo ante la tormenta. Sus antiguos aliados se alejan, la confianza se ha roto, y la red de mentiras que construyó con tanto cuidado se desmorona. La fuga se vuelve inevitable, un intento desesperado por escapar de la justicia implacable que se cierne sobre él. La huida, sin embargo, no es más que una prolongación de su agonía, una carrera contra el tiempo que, como todas las demás, está destinada a terminar. La evasión constante y la tensión se vuelven un estilo de vida, acentuando la soledad y el miedo que lo acompañan en su descenso. Su astuta habilidad para eludir a las autoridades durante tantos años parece perder efectividad. La suerte, que durante tanto tiempo estuvo de su lado, finalmente lo abandona. La imagen de su vida lujosa y despreocupada se contrapone brutalmente a la precariedad y el peligro constante de sus últimos días de libertad. Su imperio, construido sobre el riesgo y la ilegalidad, se desmorona ante sus propios ojos. La película finaliza mostrando la captura de Barry Seal, un evento que se presenta de forma inesperada y sin la grandilocuencia que cabría esperar del final de la vida de un personaje tan complejo. No hay una gran batalla ni una persecución épica, más bien, se muestra un arresto casi fortuito, un final que resalta la fragilidad de su posición y la ineficacia de sus intentos por evadir la justicia. Su detención, lejos de ser una escena de heroísmo o resistencia, se presenta como el punto final inevitable de una vida llena de excesos y peligros. La fortuna acumulada, el lujo desmedido y el ingenio que le habían permitido mantenerse un paso adelante durante años, resultan ser inútiles frente al peso aplastante de la ley. El arresto de Barry Seal, en su sencillez, representa la derrota final de su imperio ilícito, el fin de un juego de azar donde la suerte finalmente lo abandonó. La imagen de su arresto, despojada de romanticismo, deja un mensaje contundente: la justicia, implacable e inevitable, alcanza a todos, tarde o temprano. La vida de Barry Seal, con su mezcla de audacia, ingenio y ambición desmedida, concluye con una cruda y realista imagen de su derrota, una derrota que sirve como una lección sobre las consecuencias de las acciones y el alto precio de la ilegalidad. La ironía final reside en la simplicidad de su caída, un final que contrasta con la complejidad y la audacia de su vida anterior. La película concluye mostrando la vida de Barry Seal en prisión, un contraste brutal con la opulencia y el lujo que caracterizaron sus años de gloria. Su historia, aunque trágica, no deja de ser fascinante, un ejemplo extremo de cómo la búsqueda desenfrenada de riqueza y poder puede llevar a la ruina total. La sencillez de la escena final, la austeridad de su encierro, contrasta con la complejidad y la exuberancia de su vida anterior, dejando una imagen persistente de la fragilidad del éxito construido sobre la ilegalidad. La película finaliza con una imagen potente y conmovedora a la vez: Barry Seal en su celda de prisión, un espacio reducido y desolado que contrasta radicalmente con las mansiones y el lujo que marcaron su vida anterior. Este final no es una escena de acción o un escape dramático, sino un retrato de la soledad y la derrota. La ausencia de heroísmo o resistencia acentúa la fragilidad de un hombre que una vez controló un vasto imperio, ahora reducido a la insignificancia de su encierro. No hay música épica ni discurso final, solo el silencio y la austeridad de su celda, reflejando la vacuidad que ha quedado tras su caída. La cámara enfoca su rostro, dejando al espectador la tarea de interpretar las emociones que lo embargan: la tristeza, la resignación, la frustración, o quizás un atisbo de arrepentimiento por la vida que eligió. La película evita un juicio moral explícito, pero el contraste entre su pasado exuberante y su presente desolador transmite un mensaje claro sobre las consecuencias inevitables de sus acciones. Su historia queda como una advertencia, un recordatorio silencioso de las consecuencias de una ambición desenfrenada y de la fragilidad del éxito construido sobre bases ilegales. La ironía final reside en la simplicidad de su caída, un final que contrasta con la complejidad y audacia de la vida que llevó. El silencio final, la celda vacía, dejan al espectador con una sensación de melancolía y una reflexión profunda sobre el precio del poder y la fugacidad de la fortuna. La película concluye con una imagen de Barry Seal en prisión, un espacio que contrasta fuertemente con la opulencia de su pasado. Su celda, austera y vacía, simboliza la pérdida total de su imperio, el colapso de un mundo construido sobre la ilegalidad.
No hay un enfrentamiento final, ni una huida espectacular, solo la soledad y la resignación. La cámara se centra en su rostro, permitiendo al espectador contemplar la tristeza y la frustración, quizás el peso del arrepentimiento por las decisiones que llevaron a su caída. La película evita un juicio moral explícito, pero la imagen final, la celda vacía, transmite el mensaje con contundencia, el vacío que queda tras una vida dedicada a la búsqueda incesante del poder y la riqueza ilícita. La ausencia de redención, la falta de un discurso final, la simple austeridad del espacio, todos estos elementos contribuyen a la potencia de la imagen final. La historia de Barry Seal, en su complejidad y ambigüedad, termina con una nota amarga, un recordatorio de las consecuencias devastadoras de la ambición desmedida y la fragilidad de un imperio construido sobre mentiras y traiciones. Su final, simple en su presentación, es profundo en su significado, resonando en el espectador mucho después de que los créditos hayan finalizado. El lujo y el éxito, que antes eran sinónimos de su habilidad, se convierten ahora en presagios de su inminente caída. La opulencia se convierte en una máscara que oculta el creciente temor a la justicia. La película muestra cómo la creciente presión de la DEA obliga a Barry a tomar medidas desesperadas para protegerse y mantener su operación en funcionamiento. La paranoia se instala profundamente en él, minando su confianza en los demás y alimentando su desconfianza incluso hacia sus antiguos aliados. La red de mentiras que había tejido con tanto cuidado comienza a desmoronarse, revelando la fragilidad de su imperio. Sus intentos por evadir a las autoridades, una vez tan exitosos, se vuelven cada vez más desesperados y arriesgados. La colaboración con la CIA, antes un escudo protector, se ha convertido en una fuente de incertidumbre y peligro. La agencia, cada vez más preocupada por su propia implicación en las actividades de Barry, se distancia, dejando al piloto solo para enfrentar las consecuencias de sus acciones. El lujo y la opulencia, antes sinónimo de éxito, ahora representan una carga, atrayendo la atención de sus enemigos y multiplicando los riesgos. La vida de Barry se convierte en una constante fuga, una carrera contra el tiempo y contra la justicia implacable que se cierne sobre él. Su ingenio y sus habilidades de vuelo, que le habían permitido durante tanto tiempo mantenerse un paso adelante, parecen ser insuficientes ante la implacable presión de la DEA y la creciente amenaza que se cierne sobre su cabeza. La sensación de inseguridad, la amenaza constante y la soledad se convierten en sus compañeros inseparables en sus últimos días de libertad. La película concluye mostrando la captura de Barry Seal, un evento que se presenta de forma inesperada y sin la grandilocuencia que cabría esperar del final de la vida de un personaje tan complejo. El final, carente de sentimentalismo, deja al espectador con una sensación de melancolía y una profunda reflexión sobre la fragilidad del poder y la inevitabilidad de la justicia. La película finaliza con una escena conmovedora y a la vez desoladora, Barry Seal en su celda de prisión. La austeridad del espacio contrasta brutalmente con la opulencia y el lujo que definieron sus años de gloria. No hay dramatismo ni heroísmo, solo la cruda realidad de su derrota. El silencio de la celda acentúa la soledad y la fragilidad de un hombre que una vez controló un imperio, reducido ahora a la insignificancia de su encierro. La cámara se centra en su rostro, dejando al espectador la tarea de descifrar las emociones que lo embargan, la tristeza, la resignación, la frustración, quizás un arrepentimiento tácito por una vida llena de riesgos y excesos. American Made evita un juicio moral explícito, dejando la interpretación al espectador. Sin embargo, el contraste entre su pasado exuberante y su presente desolador transmite un mensaje potente y ambiguo sobre las consecuencias inevitables de las acciones, la fragilidad del éxito construido sobre cimientos inestables y el implacable peso de la justicia. El silencio final, la celda vacía, dejan una profunda reflexión sobre la ambición desmesurada y la fugacidad de la fortuna ilícita. La ironía reside en la simplicidad del final, un contraste con la complejidad y audacia de la vida que llevó Barry Seal. La ausencia de un juicio moral definitivo permite al espectador reflexionar sobre la complejidad del personaje y la ambigüedad de sus acciones, dejando una sensación de inquietud y una profunda interrogación sobre la naturaleza del éxito y el precio del poder. La película concluye con una imagen desoladora pero elocuente, Barry Seal en su celda de prisión. El contraste entre la austeridad de su entorno actual y la opulencia de su pasado es brutal, un símbolo palpable de su caída.
No hay un enfrentamiento épico o una huida dramática, simplemente, la soledad de un hombre que lo tuvo todo y lo perdió todo. La ausencia de música dramática o un discurso final enfatiza la cruda realidad de su situación. La cámara se detiene en su rostro, dejando que el espectador interprete las emociones que se entremezclan en su mirada, tristeza, resignación, quizás un arrepentimiento tácito. American Made no ofrece un juicio moral explícito, prefiriendo dejar la reflexión al espectador. Sin embargo, el contraste entre su vida pasada, llena de excesos y aventuras, y su presente, marcado por la desolación y la soledad, transmite un mensaje contundente sobre las consecuencias de la ambición desenfrenada y la fugacidad del éxito construido sobre cimientos inestables. El silencio de la escena final, la simpleza de la celda vacía, resuenan con más fuerza que cualquier discurso, dejando una profunda impresión sobre la inevitable justicia y el peso de las decisiones tomadas. La historia de Barry Seal, lejos de ser una simple narración de hechos, se convierte en una poderosa metáfora de la vida, la ambición y sus consecuencias. La película finaliza con una imagen desoladora pero profundamente significativa, Barry Seal, en su celda de prisión, solo y derrotado. El contraste entre la austeridad de su encierro y el lujo desenfrenado de su pasado es abrumador, un símbolo visual potente de su caída. No hay una escena de acción final, ni un enfrentamiento épico, solo la silenciosa aceptación de la derrota. La cámara se centra en su rostro, permitiendo al espectador observar la mezcla de emociones que probablemente lo invaden, tristeza, resignación, tal vez un arrepentimiento tardío. La película se abstiene de ofrecer un juicio moral explícito, dejando que el público interprete las complejidades del personaje y las consecuencias de sus actos. Sin embargo, el impacto visual del contraste entre su opulento pasado y su presente desolado es innegable. La sencillez de la imagen final, la austeridad de la celda, resuenan con más fuerza que cualquier discurso, dejando al espectador una sensación profunda de melancolía y una reflexión sobre la fragilidad del éxito ilícito, la inexorable marcha de la justicia y el vacío que queda tras la ambición desmedida. La historia de Barry Seal se convierte así, en un recordatorio sobre el precio del poder y la fugacidad de una fortuna construida sobre cimientos inestables. La película continúa mostrando la expansión del imperio de Barry Seal. Su operación de contrabando de cocaína se vuelve cada vez más sofisticada y lucrativa. Aprovechando sus habilidades como piloto y su conocimiento de las rutas aéreas, crea una compleja red de vuelos que transportan toneladas de cocaína desde Sudamérica hasta Estados Unidos, evadiendo con sorprendente eficacia la vigilancia de las autoridades. Su fortuna crece exponencialmente, permitiéndole disfrutar de un estilo de vida extravagante y ostentoso. Construye una mansión lujosa, llena de comodidades y rodeada de un aura de misterio. Compra aviones, coches de lujo y se rodea de un séquito de personas que alimentan su ego y su ambición. Sin embargo, este éxito desmedido y su estilo de vida llamativo no pasan desapercibidos para la DEA. La siembra de las semillas de su propia destrucción se produce a medida que su audacia y su falta de escrúpulos lo empujan a cruzar límites cada vez más peligrosos. La creciente presión de las autoridades y el peligro latente se convierten en los nuevos acompañantes de su éxito ilícito. La aparente impunidad empieza a resquebrajarse, el imperio de Barry Seal, aunque en su apogeo, se alza sobre arenas movedizas. La película profundiza en la compleja y peligrosa relación de Barry Seal con el cartel de Medellín. Inicialmente, su colaboración se limita al transporte de cocaína, pero a medida que su confianza y su ambición crecen, su implicación con el cartel se intensifica. La riqueza que obtiene a través de estas actividades ilegales es desmesurada, permitiéndole un estilo de vida opulento y extravagante, pero a la vez lo acerca a los peligros inherentes al mundo del narcotráfico. La violencia, las traiciones y las amenazas constantes se convierten en parte de su realidad cotidiana. Barry Seal se mueve en un mundo de sombras, donde la lealtad es un concepto ambiguo y la supervivencia depende de la astucia y la capacidad de adaptación. La relación con los líderes del cartel, aunque inicialmente provechosa, se torna cada vez más tensa, cargada de desconfianza y riesgos. La línea entre la colaboración y la traición es tenue, y Barry Seal se enfrenta a la constante amenaza de ser eliminado por aquellos mismos que le proporcionan riqueza y poder. La película refleja el ambiente de peligro y paranoia que caracteriza el mundo del narcotráfico,
mostrando las consecuencias de aliarse con organizaciones criminales poderosas y despiadadas. El aparente éxito de Barry se torna cada vez más precario, construido sobre una base inestable de ilegalidad y traición. La película muestra cómo la creciente presión de la DEA fuerza a Barry a tomar medidas cada vez más desesperadas. Su red de contactos se ve comprometida, la confianza en sus colaboradores se erosiona, y la paranoia se instala profundamente en su mente. La colaboración con la CIA, que en un principio le brindaba una especie de protección, se disuelve completamente, dejándolo solo ante la inminente tormenta. Sus intentos por evadir a las autoridades, una vez tan exitosos, se vuelven cada vez más arriesgados y desesperados. El lujo y la opulencia, símbolos de su éxito ilícito, se convierten en una carga, atrayendo la atención de sus enemigos y multiplicando los peligros. Su vida se transforma en una constante fuga, una carrera contra el tiempo y contra la justicia implacable que lo persigue sin descanso. El ingenio y la astucia que antes lo habían mantenido un paso adelante parecen insuficientes ante la incesante presión de la DEA. La soledad, la desconfianza y el miedo constante se convierten en sus compañeros inseparables en estos últimos y desesperados días de libertad. Su imperio, construido sobre el riesgo y la ilegalidad, comienza su inevitable desmoronamiento. La colaboración con la CIA, que en un principio le brindaba una especie de protección, se ha disuelto completamente, dejándolo solo ante la tormenta. El lujo y la opulencia, antes símbolos de su triunfo, ahora solo resaltan la ironía de su inevitable caída. La película finaliza con la captura de Barry Seal, un evento que se presenta de forma inesperada y sin la grandilocuencia que cabría esperar del final de la vida de un personaje tan complejo. El contraste entre su vida llena de lujos y su final solitario y desolador es un poderoso recordatorio de la fugacidad del éxito construido sobre la ilegalidad. La película concluye con una imagen desoladora pero profundamente significativa, Barry Seal en su celda de prisión, solo y derrotado. No hay una escena de acción final, ni un enfrentamiento épico, solo la silenciosa aceptación de la derrota. Sin embargo, el impacto visual del contraste entre su opulento pasado y su presente desolador es innegable. El silencio final, la celda vacía, hablan más que 1000 palabras, dejando una profunda y duradera impresión en el espectador. American Made 2017 presenta una fascinante y compleja deconstrucción de la figura de Barry Seal, interpretado con magnético carisma por Tom Cruise. La película no se limita a narrar la vida de este piloto de TUE, sino que explora la metamorfosis de un hombre aparentemente común en un contrabandista de armas y sustancias controladas a gran escala. El relato se centra en la ambición desmedida de Seal, su audacia y su búsqueda constante de ganancias económicas cada vez mayores, elementos que impulsan su meteórica ascensión en el peligroso mundo del tráfico ilícito. La película muestra, con un ritmo narrativo frenético y un tono que oscila entre la comedia negra y el thriller, como las oportunidades, inicialmente presentadas como tentadoras, conducen a Seal a un laberinto de alianzas con la CIA, encuentros con figuras del crimen organizado y un estilo de vida opulento, pero siempre precario. La ambición, la falta de escrúpulos y la creciente sensación de impunidad, acompañadas de un pragmatismo calculador, se perfilan como los principales motores de sus decisiones, convirtiéndolo en un personaje antihéroe difícil de etiquetar simplemente como bueno o malo, lo cual es crucial para la comprensión de su trayectoria. La película no busca justificar sus actos ilegales, pero sí desentraña las motivaciones psicológicas y las circunstancias que lo llevaron a tomar esos riesgos, haciendo de su figura un objeto de estudio fascinante para el espectador. La transformación de Seal, desde un piloto con una vida relativamente normal hasta un personaje envuelto en un complejo entramado de operaciones clandestinas a nivel internacional, es el eje central de la narrativa y permite reflexionar sobre la naturaleza de la ambición, el poder y sus consecuencias. El segundo párrafo profundiza en la crítica social y política intrínseca a la película. American Made no se limita a mostrar el ascenso y caída de Barry Seal, sino que lo utiliza como vehículo para exponer las contradicciones y la hipocresía del gobierno estadounidense durante la Guerra Fría. La colaboración, a menudo ambigua y clandestina, entre la CIA y Seal en sus operaciones de contrabando, refleja la doble moral y las acciones cuestionables que se llevaron a cabo en nombre de la lucha contra el comunismo.
La película presenta a la agencia de inteligencia no como una institución monolítica, sino como un ente compuesto por individuos con intereses, motivaciones y escrúpulos dispares. Algunos agentes parecen actuar con una justificación ideológica, priorizando la estrategia geopolítica sobre la legalidad, mientras que otros se ven envueltos en situaciones éticas complejas, donde el fin, combatir la amenaza comunista, aparentemente justifica los medios, aunque estos sean moralmente reprobables. Este análisis se extiende también a la relación de SEAL con otros personajes, incluyendo a los miembros del cartel de Medellín. La película evita una condena moral simplista, presentando las distintas facciones en un complejo juego de intereses donde las líneas entre aliados y enemigos se desdibujan constantemente, dejando al espectador con una visión más matizada y crítica de los sucesos históricos y las implicaciones morales de las acciones de los individuos implicados. La impunidad, el cinismo y la manipulación se convierten así en piezas clave para comprender la trama en su totalidad. El tercer párrafo se centra en la maestría técnica de la película y cómo contribuye a su atractivo. Doug Liman, director de American Made, opta por un estilo narrativo dinámico y ágil, utilizando un montaje rápido y una banda sonora con ritmo frenético que reflejan la adrenalina y el riesgo constante que acompaña la vida de Barry Seal. La estructura no lineal de la película, que salta entre diferentes etapas de la vida de Seal, añade una capa de suspense y mantiene al espectador enganchado, impidiendo que la narración se vuelva predecible. Este estilo narrativo, junto con el uso del humor negro y un tono irónico, evita que la película se tome demasiado en serio a sí misma, aligerando la gravedad de los temas tratados, tales como el narcotráfico, el espionaje y la corrupción. La elección de planos, generalmente rápidos y enfocados en la acción, se ajusta a la energía que emana el personaje principal y la naturaleza impredecible de sus negocios, creando una experiencia visual intensa y absorbente que complementan el vertiginoso ritmo de los eventos. La maestría técnica de Liman contribuye, en gran medida, a hacer de American Made no solo una película entretenida, sino también un relato cinematográfico eficiente y memorable. El cuarto párrafo analiza la construcción de los personajes secundarios y su función dentro de la narrativa de American Made. Si bien Barry Seal es el indiscutible protagonista, la película dota a los personajes que lo rodean de una complejidad que enriquece la trama y proporciona una visión más completa del contexto histórico. Los agentes de la CIA, por ejemplo, no son representados como meros villanos o héroes, sino como individuos con sus propias motivaciones, ambiciones y dilemas morales. Algunos actúan con pragmatismo, priorizando los objetivos geopolíticos por encima de las consideraciones éticas, otros muestran una mayor conciencia de las consecuencias de sus actos. De igual manera, la representación de los miembros del cartel de Medellín va más allá de los estereotipos comunes, presentando a personajes con sus propias dinámicas de poder y conflictos internos. La película, a través de estos personajes secundarios, ofrece un panorama más amplio de la época, incluyendo la cultura del contrabando, las relaciones de poder entre las distintas facciones, y la influencia del contexto sociopolítico de la década de 1980 en las acciones de todos los involucrados. Esta perspectiva enriquece la experiencia del espectador, proporcionando una base sólida para comprender las complejidades morales y políticas del mundo en el que opera Barry Seal. La inclusión de estos personajes, incluso en papeles secundarios, aporta una dimensión adicional a la historia, evitando una narrativa simplista y ofreciendo un análisis más profundo de la época y sus protagonistas. El quinto y último párrafo sintetiza las principales conclusiones y el legado cinematográfico de American Made. La película trasciende el género de acción pura, ofreciendo una mezcla de biografía, thriller y comedia negra que resulta tanto entretenida como provocativa. Su éxito reside en la inteligente combinación de un ritmo narrativo frenético, la carismática interpretación de Tom Cruise como Barry Seal, y una sátira política mordaz que cuestiona la moralidad y las acciones del gobierno estadounidense durante la Guerra Fría. A pesar de ciertas licencias narrativas inherentes a la adaptación de una historia real, la película captura la esencia del personaje de Seal, su ascenso meteórico y su inevitable caída. La película deja al espectador con una reflexión profunda sobre el poder, la ambición, la corrupción y las consecuencias imprevistas de las decisiones individuales en un contexto geopolítico complejo. American Made no solo ofrece una narrativa atractiva y bien construida,
sino que también deja un legado como una obra que invita a la reflexión sobre temas relevantes de la historia reciente, presentándolos de una manera accesible y entretenida que perdura en la memoria del público. Su capacidad para entrelazar la acción con la crítica social la posiciona como una película memorable e inteligente. El sexto párrafo podría centrarse en el impacto del contexto histórico en la película. American Made se beneficia enormemente de su ambientación en la década de 1980, un periodo marcado por la Guerra Fría, la intervención estadounidense en Centroamérica y el auge del narcotráfico. Este contexto no solo sirve como telón de fondo, sino que es un elemento integral de la trama. Las acciones de Barry Seal, sus alianzas con la CIA y sus negocios con el cartel de Medellín, son directamente consecuencia de este complejo panorama geopolítico. La película refleja el clima de tensión internacional, la política exterior intervencionista de Estados Unidos y la proliferación de grupos armados y organizaciones criminales. La creciente influencia del narcotráfico en la región y la respuesta, a menudo contradictoria, del gobierno estadounidense se presentan como elementos cruciales para entender las motivaciones y decisiones de los personajes, incluyendo a Seal. La película, por tanto, no solo narra una historia de contrabando, sino que también ofrece una perspectiva, aunque sesgada, sobre un momento crucial de la historia contemporánea, enriqueciendo la narrativa con un contexto histórico que explica y justifica, hasta cierto punto, la complejidad moral de los eventos representados. La fidelidad histórica, aunque con ciertas licencias narrativas, contribuye a la credibilidad y el impacto de la película. El séptimo párrafo podría explorar el uso del humor negro como elemento narrativo en American Made. La película no se limita a presentar una historia de tráfico de drogas y espionaje como un drama serio, sino que incorpora el humor negro como un recurso narrativo fundamental. Este humor, a menudo irónico y sarcástico, sirve para aliviar la tensión inherente a la trama, evitando que la película se convierta en un relato sombrío y predecible. El humor se manifiesta a través del diálogo, las situaciones y la propia actitud del protagonista, Barry Seal, quien, a pesar de su participación en actividades ilegales, conserva un cierto cinismo y una capacidad para reírse de las circunstancias, incluso en momentos de máximo riesgo. Este recurso narrativo no minimiza la gravedad de las situaciones presentadas, sino que las contextualiza, ofreciendo al espectador una perspectiva menos solemne y más accesible. El humor negro contribuye a crear una atmósfera peculiar que combina la adrenalina propia de un thriller con el tono ligero de una comedia, creando una experiencia cinematográfica única y memorable. La utilización estratégica del humor, por lo tanto, es crucial para el éxito de American Made, aportando una complejidad a la narrativa que la hace más atractiva y memorable para el público. La elección de planos, generalmente rápidos y enfocados en la acción, se ajusta a la energía que emana el personaje principal y la naturaleza impredecible de sus negocios, creando una experiencia visual intensa y absorbente que complementa el vertiginoso ritmo de los eventos. El uso de la cámara en primera persona en ciertas escenas, por ejemplo, inmerse al espectador directamente en la experiencia de Seal, aumentando la sensación de riesgo y participación en sus aventuras. Esto, combinado con la música y la edición ágil, crea una experiencia cinematográfica dinámica y memorable. Algunos actúan con pragmatismo, priorizando los objetivos geopolíticos por encima de las consideraciones éticas, otros muestran una mayor conciencia de las consecuencias de sus actos. La esposa de Seal, Lucy, por ejemplo, aunque inicialmente presentada como un personaje secundario, evoluciona a lo largo de la trama, mostrando su propia adaptación a la situación y sus reacciones ante las cada vez más peligrosas actividades de su marido. Su presencia aporta una perspectiva femenina interesante a la historia, contrastando con la vida desenfrenada y peligrosa de Seal. La ambigüedad moral que envuelve al personaje principal, y la falta de una clara distinción entre héroes y villanos, es un elemento clave que contribuye a la complejidad y la resonancia perdurable de la película. No se trata de una simple historia de un traficante, sino de un estudio de personaje y una crítica social envuelta en un envoltorio de entretenimiento de alta calidad. El sexto párrafo podría explorar la representación del contexto histórico y su influencia en la narrativa de American Made. La película está firmemente anclada en la década de 1980, un periodo turbulento marcado por la Guerra Fría, la intervención estadounidense en América Central y el auge del narcotráfico.
Este contexto no sirve meramente como telón de fondo, sino que se convierte en un motor narrativo crucial. Las acciones de Barricio, sus alianzas con la CIA y sus negocios con el cartel de Medellín son consecuencias directas de este complejo escenario geopolítico.